Hola compañeros y compañeras, espero que estén muy bien. A continuación vamos a hablar de reacciones de neutralización. También son conocidas como reacciones ácido-base. Tal como su nombre lo indica, son reacciones que mezclan un ácido y una base. Y ya estudiamos a profundidad en algunos videos qué es un ácido y qué es una base. De forma que una vez que los identificamos, simplemente sabemos que se van a mezclar. Reacciones típicas, yo voy a tener un ácido, como el ácido clorhídrico, que va a reaccionar con una base como el hidróxido de sodio. Igual en este caso lo podemos poner todo en disolución acuosa. Igual la reacción ocurriría si yo tengo hidróxido sodio sólido y si tengo cloruro de hidrógeno que es gaseoso. Pero por facilidad de mezcla y de manejo podemos trabajar en disolución acuosa. Entonces vean que en este caso vamos a tener un ácido base. En el caso del ácido base tenemos que tener muy presente que generalmente, bueno, vamos a ponerlo aquí en términos generales, un ácido que reacciona con una base se va a formar una sal y generalmente también agua. Es como una regla general. Esa es una forma de ver, una formulita, hay que recordar siempre, ácido y base produce sal y agua, aprenderlo de memoria. Otra cosa es relacionarlo con las ecuaciones o con la clasificación de reacciones de doble desplazamiento. ¿Cómo? Recordemos que las reacciones de doble desplazamiento eran extremos, extremos, medios con medios. Vean que aquí serían extremos y aquí tendríamos los medios. Entonces vean que si juntamos los extremos, hidrógeno y OH forman agua. Y luego juntamos los medios. Como dije anteriormente, no es juntarlo por juntarlo, no es poner, ah, mira, forma eso no tiene sentido, eso no significa nada. Es recordar que se formaría, en este caso, cloruro de sodio. Y además, pues, evidentemente indicar los estados de agregación. Entonces, en este caso, observemos que efectivamente las reacciones de ácido-base son extremos, extremos y medios con medios. Pero, como he dicho anteriormente, esa clasificación de doble desplazamiento no nos da mucha información. En realidad no es tan útil. Es más útil entender la reacción como de precipitación o entenderla como una reacción ácido-base. Igual son dos clasificaciones y es bueno entender que caben dentro de esas clasificaciones. Pero el asunto tal vez es un poquito más fácil para predecirlo y entenderlo que las reacciones de neutralización producen sal y agua. Y efectivamente vemos que HCl y NaOH está produciendo cloruro de sodio y agua. Vean que es indistinto si yo pongo, y por aquí yo lo menciono, es indistinto si pongo primero el agua y luego el HCl, perdón, primero el agua y luego el NaCl, o primero el cloruro de sodio y luego el agua. Es completamente indistinto, pues lo que indica es lo que se está formando, no hay una prioridad ahí en absoluto. Ahora, teniendo esto claro, vamos a poner un par de ejemplos que sean un poquito más entre comillas complicados, pero para que vean que siempre ocurre lo mismo. Ok, en este caso podemos ver que son, lo primero, como siempre, identificar. Ok, vemos que son dos compuestos, alguien podría confundirse, ok, se tratará de una reacción de combinación, pero primero es analizarlo, observar, ok, obviamente no se trata de descomposición, pues no es un solo reactivo, no se trata de desplazamiento simple, porque no es un elemento y un compuesto. De las de combinación que hemos estudiado, vean que no está en la lista, no es como un óxido metálico en agua, entonces no está en esa lista de combinación. ¿Qué implica eso? Y analicémoslo. Probablemente es una de doble desplazamiento. Y precisamente, o incluso antes de hacer todo ese análisis, podemos ver, ah, mira, tengo un ácido y tengo una base. Ácido fosfórico y un hidróxido que evidentemente es una base. Entonces, en este caso, de fijo va a ser una reacción de neutralización, una reacción ácido-base. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que producía en este caso? Sal y agua. Vean que no hay que complicarnos, nuevamente hay que seguir las reglas de nomenclatura. ¿Cuál sería la sal que forma? Si tenemos aquí fosfato y tenemos magnesio, y si tenemos fosfato no va a formar un nitrato o un sulfito. Si tengo fosfato va a formar una sal que tenga fosfato. ¿Y fosfato de qué? Y fosfato de sodio, fosfato de hierro. Y si tengo magnesio, evidentemente va a ser fosfato de magnesio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seguirlo con las reglas de nomenclatura, recordar tanto el número de oxidación del magnesio como la carga del ion fosfato. Entonces, en este caso, recordar que el magnesio tiene una carga de 2 más, un número de oxidación de 2 más, el fosfato tiene una carga de 3. Igual lo podemos ver de estos numeritos que están ahí, se intercambian.
tendría un 3 y el fosfato tendría un 2. Y en este caso el fosfato de magnesio sería soluble en agua. Bueno, no se indicó los estados de agregación, pero todo esto sería acuoso. ¿Y qué más se va a formar? Evidentemente, agua. Ahora, en este caso, dos cositas a mencionar. Alguien podría decir, bueno, falta balancearlo, como siempre, sí es indispensable balancearlo. Como no es el objetivo del video, no lo voy a hacer, pero tarea, si alguien gusta hacerlo, puede balancear la ecuación. Segundo, recordemos de un video anterior que se dijo que no es hacerlo por hacerlo, cuál será la sustancia nueva. Ahí no veo un sólido nuevo que se esté formando, no hace falta. Sí es importante que para que se considere una reacción se tiene que formar algo nuevo, pero no siempre tiene que ser un sólido. Vean que se está formando una sustancia nueva que sería el agua. Y alguien puede decir, pero no, mentira, si es en disolución acuosa al inicio no había agua, ¿cierto? Vean que se está formando más agua. Es más, por estequiometría, los cálculos de estequiometría pueden ver si se mezcla, qué sé yo, 1 gramo de cada reactivo, calcular cuánta agua nueva se está formando. Pero bueno, lo que quiero decir es que, como en toda reacción, para que de verdad considere que hubo un cambio químico, se tiene que formar una sustancia nueva, y esa sustancia nueva, en el caso de las reacciones de neutralización, generalmente es el agua. Ok, vamos con el segundo caso. Ya no están. Vean que esa primera reacción, entre comillas, es complicada porque no es tan fácil como cloruro de sodio lo que se forma, pero igual sigue siendo una sal. Una sal, en este caso ternaria, pero una sal al fin de cuentas. Y luego lo, entre comillas, complicado sería balance. En el caso de abajo, vemos que no todas las bases tienen hidróxido. Por ejemplo, el amoníaco aplica exactamente igual. Ahora, ¿cuál sal se formará? Ok, entonces ahí hay algunas cosas que hay que tomar en consideración. Para esto nos vamos a enfocar inicialmente en la reacción de abajo. Observen que tanto en la segunda como en la tercera reacción no hay oxígeno. Entonces, si no hay oxígeno, ¿cómo hago agua? Evidentemente, yo no puedo poner H2O, ¿de dónde va a salir este oxígeno? Entonces, cuando yo digo que se forma en una reacción de neutralización sal y agua, es generalmente se forma agua. Evidentemente no en todos los casos. Recordemos también la definición de un ácido y una base. Son precisamente este tipo de ejemplos lo que nos permite entender claramente que no es solo seguir reglas por seguir reglas, es entender, es aplicar el concepto. Si uno entendió bien que es un ácido y es una base, poder responder este tipo de preguntas sin ningún problema. ¿Por qué? Nuevamente, centrémonos primero en esta tercera ecuación, en la última. Vean que se trata de una disolución, que no se trata de una disolución acuosa. Es más, ni siquiera hay agua en el medio. Es más, si estuviéramos en una atmósfera seca, es decir, en Costa Rica el ambiente es muy húmedo, siempre va a haber agua. Pero aquí, ya sea en un día muy seco, muy soleado, en alguna otra latitud, igual no habría agua del todo. Entonces, ¿qué pensaríamos en este caso? Y evidentemente no hay oxígeno, no va a formarse agua. Punto. En este caso utilizamos la definición de ácido y base. Ya sabemos que el cloruro de hidrógeno es un ácido, que el amoníaco es una base. Recordemos la definición de Bronsted. Un ácido dona un protón, una base lo acepta. ¿Qué significa? Básicamente, este protón se lo da a esto. Y entonces vean que se formaría ion amonio y también queda un cloruro disuelto. Es decir, ¿qué vamos a formar ahí? Nuevamente, vayamos a la definición o a la reglita de sal, un ácido más una base produce sal y agua. ¿Qué pasa si no hay oxígeno y no produce agua? Pero siempre va a producir una sal. En este caso, ¿cuál sal formaría? Sulfato de amonio. ¿De dónde sale el sulfato? Evidentemente es amoníaco. Una sal con amoníaco, ¿cuál será? Podría ser una sal con ion amonio. En este caso, evidentemente, vean que es como relacionar cositas que sabemos de la regla, de qué es lo que se forma en una reacción de neutralización, el concepto de acidez y de basicidad, de un protón que se dona, un protón que se recibe. ¿Qué es lo que se va a formar? Va a formarse una sal con el ion amonio y con el ion cloruro. Es decir, vamos a tener que se forma cloruro de amonio. Y curiosamente, cloruro de amonio sólido porque es una sustancia sólida. En realidad, este sólido sería un sólido muy fino que podría quedar o flotando o se deposita en las paredes del recipiente donde está ocurriendo la reacción, pero sólido al fin y al cabo. Entonces vean que no siempre se tiene que formar un
¿cómo se llama? Agua, puede ser solo que se forme sal. La reacción del medio podemos darle dos interpretaciones. Una, quizás la más sencilla, que es la de decir, ok, nuevamente ahí se forma sal, nada más, no hay oxígeno, no se forma agua, y se formaría una sal de ion amonio. En este caso, ion amonio, ¿cuál? Cloruro de amonio. ¿De dónde sale el cloro? ¿Cuál sería la posibilidad? Bromuro, cloruro, evidentemente no, sería sulfuro. En este caso, tendríamos un sulfuro de amonio. Y como eso es soluble en agua, acuoso. Esa es una posibilidad, la más sencilla. Si alguien se quiere poner muy quisquilloso, podemos reescribirlo. Tenemos ácido sulfhídrico y recordar qué pasaba con el amoníaco en agua. Recordemos que el amoníaco en agua, si bien es un electrolito débil, una base débil, hay una parte que se ioniza. ¿Y en que se ionizaba? En ion amonio y en hidróxido. Entonces podría verse como hidroxiamonio. Podría verse de esta manera. Y entonces, en este caso, igual podríamos escribir que sea la reacción, se forma igual el sulfuro de amonio, eso sigue dándose en disolución acuosa, y ahora sí tenemos oxígeno para poner el agua. Nuevamente, tanto esta como esta ecuación habría que balancear. E igual, aplica igual, nos da la misma, eh, ¿cómo se llama? El mismo resultado. La diferencia es que uno tiene agua y el otro no. Porque es que se puede hacer, en este segundo caso, se puede hacer lo del hidróxido de amonio y no arriba, porque en este segundo caso está en disolución acuosa, entonces es posible. De nuevo, eso que escribe en morado es como ser muy quisquilloso, muy detallista. También vean que el porcentaje de ionización es muy bajito, entonces en realidad como va a estar en disolución va a ser más en forma molecular que de forma iónica, pero bueno, en fin, es otra forma de expresarlo para que quede claro. Lo que sí tiene que quedar muy claro en este video es que generalmente un ácido y una base forman sal y agua, pero en el caso del amoníaco lo que generalmente va a producir es una sal de amonio. Haciendo así como las reglitas resumidas, recordar un ácido más base, sal y agua. Pero esa base entendiéndola más que todo como hidróxidos en realidad. Y generalmente un ácido más el ion amonio va a producir, más amoníaco va a producir una sal de agua. Entonces, a quienes les gusta más como reglas, esto podría resumir. Igual, si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, vuelva a ver el video y si no, comuníquese con su profesor respectivo. Muchas gracias.